Buenas tardes ya. Vamos a continuar alabando y glorificando a nuestro Dios. La lección del día de hoy. Sí, se me escucha, ¿verdad, hermanos? Muy bien. El día de hoy, como el nombre de la lección lo dice, vamos a conocer algo de la vida del profeta Jeremías. Asimismo, cómo fue su elección, y también vamos a conocer el ministerio profético de Jeremías. Y al final vamos a agregar también algunas de las excusas que él dio para no querer obedecer el llamado de Dios. Uno espera que cuando nos hacen una invitación de 1000 amores, todo mundo diga yo. O cuando Dios los llama, que hay que estar siempre bien atentos, lo escuchemos bien el llamado y nos propongamos poder obedecer ese llamado. Porque cuando Dios nos llama, Él ya nos había escogido. Él ya nos había señalado. Él conoce lo que le voy a contestar. Y a veces nosotros, humanamente, creemos que Él no lo sabe. Y esgrimimos muchas cosas. Antes de empezar, quisiera invitarlos a una oración. Bendito Dios, gracias. Gracias te damos, Señor, por permitirnos estar aquí, este momento, en tu templo de oración, para conocer más de ti, para escudriñar tu escritura, Señor, para conocer lo que tú quieres para nuestras vidas. Señor, te pedimos que estés con nosotros, que nos acompañes y que nos guíes. Que seamos como un perfume de olor grato a ti, obedeciéndote en todo lo que tú nos dices, haciéndonos eco como hijos tuyos de eso que tú nos dices y que sabemos que es para nuestro bien. Señor, nuevamente te pedimos que te quedes con nosotros y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, si recordamos algunas lecciones anteriormente, Moisés, reconocido por todos nosotros como un gran personaje en nuestra Biblia. Bueno, Moisés escuchó el llamado ya cuando tenía 80 años y no fue muy agradable para él, motivo por el cual ponía muchas excusas para no hacerlo. El pueblo de Judá también sufrió consecuencias, porque nos damos cuenta en la historia bíblica de que el pueblo de Judá lloraba por estar en la situación de un exilio a Babilonia. Lloraba. Y lloramos por aquello que no disfrutamos cuando lo tenían. Y ahora sí lo queremos. Lloramos. Jeremías, quién sabe por qué también, se le dice el profeta llorón. Se oye algo despectivo, pero
La verdad es que Jeremías era sentimental, era temeroso. Y la forma en que se expresaba, pidiendo a Dios misericordia por su pueblo, era de una forma lastimera. Y por eso parecía que él lloraba. Aunque también en algunos pasajes, el libro de Jeremías nos dice que él sí se sentía mal, lloraba por su pueblo. Pero también él, cuando fue llamado, no lo aceptó de mil amores, el servicio a Dios. Al contrario, se trató de escabullir. Pero Dios sabe perfectamente e insiste. El profeta Jeremías, porque en realidad podíamos pensar que él debería haber sido sacerdote, porque nació en una familia de sacerdotes. Su padre, su abuelo, vivió o fue del mismo tiempo del profeta Ezequiel. Y uno se imaginaba que él iba a ser sacerdote. Sin embargo, Dios le tenía otro llamado, diferente. Sin menospreciar a un sacerdote, el sacerdote sabe lo que tiene que hacer. Ya, sigue incluso una regla, unas normas, un protocolo. Conoce la ley, la enseña. Podemos decir sencillo, aunque no lo es. Sin embargo, cuando Dios llama a Jeremías, Jeremías sabe la trascendencia de ello. No es tan sencillo ser profeta, y menos ir a decirle a un pueblo que se está comportando en forma idólatra que cambie, porque le va a ir mal. Entonces Jeremías sabía. El libro de Jeremías es una representación de un mensaje, un significado que un profeta destinado sustancialmente a los judíos en Babilonia. El libro se centra principalmente en eso. Y es propuesta que explique él el desastre que va a tener ese pueblo, que es una respuesta que Dios dio a ese pueblo idólatra, a ese pueblo pagano de Israel. Es un libro donde el profeta se manifiesta en algunas ocasiones poéticamente, pero también con mucho ímpetu y a veces enojado. Y enojado por el papel el cual había sido empujado para realizar. Alternaba un esfuerzo grande por advertir al pueblo de Judá y también suplicar a Dios por misericordia para ese pueblo, hasta que Dios ya le dice: ora más por este pueblo. Jeremías expresa estar descontento con ese mensaje que debe entregar, porque sabe lo que va a ir a decirles. Sin embargo, es más fuerte su compromiso con ese llamado que Dios le hizo, a pesar de que él no lo había solicitado. Además, Jeremías en varias ocasiones ora para que el Señor se vengue de sus perseguidores. Jeremías 12:3.
En Jeremías 12:3 dice, pero tú, oh Jehová, me conoces, me viste y probaste mi corazón para contigo. Arrebátalos como ovejas para el degolladero y señálalos para el día de la matanza. Jeremías, el mensajero de la justicia y de la gracia de Dios. A pesar de todo lo que estaba pasando, Jeremías se aferra a su fe y a su confianza en Dios, quien sabía nunca deja solos a sus hijos. Uno de los pasajes más hermosos que se encuentra en el libro de Jeremías está en el capítulo 29, versículo 11, donde el Señor declara, porque yo sé los pensamientos que tengo, yo tengo sobre vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. O sea, Dios no se olvida de sus hijos. Él cumple su promesa. Jeremías fue elegido desde su nacimiento. Sabemos que ser profeta era más exigente que ser sacerdote, pero prevaleció y debe prevalecer el que esté con Dios. Cuando el Señor comisiona a Jeremías para su ministerio, también esgrimió algunos argumentos como el no saber hablar. Mi talento es inadecuado. Creo que ya los hemos escuchado en alguna otra ocasión, que también Moisés los esgrimió. Jeremías se describe como un joven, no como niño, como un joven. Dicha respuesta podía implicar que no tenía un vocabulario tan extenso como para poder establecer un buen mecanismo de comunicación. Y no como en el caso de Moisés, que era una incapacidad de expresarse. ¿Recuerdan? Moisés decía que no podía hablar, pero Moisés, porque según los comentaristas bíblicos, o era tartamudo o era gangoso. No podía expresarse bien. Sin embargo, a Moisés y a Jeremías, Dios les recuerda, ¿quién creó la lengua? ¿Quién creó la boca? Yo. O sea, le daba a entender que no era excusa el que no pudieras hablar o no supieras expresarte. Dios equipa a los que llama, Jeremías 1:9. Dios los equipa porque en el versículo 9 de Jeremías capítulo 1 dice, y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. No es el más apto, no es el más inteligente, no es el más capaz, no es el que tiene más poder, el que Dios escoge. Dios ya tiene señalado a alguien. Y nosotros debemos de entenderlo y tratar de no excusarnos. Dios tiene planes para nosotros. Jeremías 1:15. La tarea es exigente. Reconozcamos que Dios tiene sus planes y nosotros decimos que Jehová cumpla su propósito en mí. Decía Jeremías,
No es el momento adecuado. Soy un muchacho. Sin embargo, Dios promete, yo estaré contigo. ¿Tengo que irme ahora?, decía Jeremías, como diciendo, pues al ratito. ¿Tengo que irme ahora? Jeremías 1:17, Dios dice, cuando Dios llama, debe obedecerse en ese momento. Levántate, ciñe tus lomos. ¿Qué quiere decir? Levántate, quítate el saco, arremángate las mangas y ve. Prepárate y ve. Aún así Jeremías decía, pero ya mandaste a otros y no escucharon, no me oirán a mí. Hermanos, la obediencia inmediata es la única respuesta. Cuando Dios te llama, Dios te ha llamado, Él cumplirá su propósito en ti. Es promesa, Dios está con nosotros. Él sabe lo que va a acontecer en cada uno de nosotros. Ponemos excusa cuando no queremos hacer algo. Cuando damos excusas, yo me imagino la cara de Dios. Perdón por este atrevimiento, pero cuando nosotros damos excusas, Dios nos mira con compasión, con ternura y nos dice, pues de esas excusas que tú me estás dando, esas son las que voy a aprovechar para que tú cumplas el propósito que te tengo mandado. Que dices, soy débil, Señor, pues en tu debilidad me glorifico. Ya he ido y ya han ido otros y no les hacen caso. Pues, dice la palabra de Dios, todo lo vas a poder en Cristo, porque Él me fortalece. No lo dice así textualmente el versículo, pero así nosotros lo sabemos. Que no podemos, que nos sentimos incapaces, que está muy grande la empresa que voy a realizar. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y diga el débil, fuerte soy, todo lo puedo. Jeremías fue pregonero de las advertencias que el Señor le dio a su pueblo. Porque el pueblo judío estaba constantemente ya adorando a otros dioses. Y Dios les decía constantemente que no adoraran, que no se postraran ante dioses ajenos, que no les dieran tributo a dioses ajenos o falsos, pero Israel no obedeció. Eso sucedió en el reinado del rey Joroboam, cuando ordenó la fabricación de esos becerros de oro. El pueblo quería algo tangible, algo que ver, algo que había aprendido incluso con otros pueblos cercanos. Pues Jeremías tuvo que pregonar las advertencias de nuestro Señor para exhortar al pueblo de Judá, que también ya estaba muy contaminado, porque Israel ya había sido asolado, ya había sido quitado, solamente quedaba en el sur el pueblo de Judá. Jeremías, fortalecido, viendo que aumentaba la idolatría en el pueblo, exhortaba a retractarse de esa adoración. Jeremías dice también en el capítulo 7, versículo 3, mejorad vuestros caminos y vuestras obras,
Por eso él temía estar diciendo todas esas cosas a un pueblo idólatra, que incluso lo amenazaban de muerte, lo perseguían, se burlaban de él por lo que les estaba exhortando. El pueblo no acató y fue deportado a Babilonia. Entonces Jeremías sigue exhortando al pueblo del castigo que Dios les tenía ya por su desobediencia. Y para describir ese castigo, que lo vamos a entender ahorita, a los deportados, usó una metáfora que se encuentra en Jeremías 24, 2, 6, la metáfora de los higos. Recordemos que le preguntaba a Jeremías que qué veía, una olla con higos, de los cuales unos eran muy buenos, excelentes, pero había otros higos que estaban podridos y contrastan con lo que el profeta les menciona. La enseñanza es peligrosa, pero Dios nos da fuerza para resistirlo. Al ver esa comparación nosotros pensaríamos, ¿quiénes serían los higos malos? Por los que sacaron y se los llevaron al destierro. Pensaríamos nosotros que así sería, pero no hay coherencia en esa idea. ¿Por qué? Porque Dios tenía su propósito. Habiendo después conocido de corazón al Señor, estableció una actitud colectiva de esperanza y confianza en el Señor. ¿Quiénes? Los exiliados. Los que creíamos que eran los higos malos y lo está sacando de la olla donde están con los buenos. Pues no, los higos malos eran los que exiliaron a Babilonia y para allá se fueron. ¿Por qué? Porque Dios tenía un propósito al exiliar, que regresaran a sus primeros amores, a que pusieran a Dios en su corazón, a que tuvieran esperanza, porque el profeta Jeremías, al hablarle a ese pueblo exiliado, también les habló de la esperanza. Si ustedes recuerdan, en la lección anterior, cuando hablamos cómo el pueblo lloraba a la orilla del río, recordando Sión, lloraba por lo que perdió, que no reconoció en su momento, y ahora lo añoraba. Pues Dios tenía una promesa, y Dios les dijo, van a estar exiliados, van a sufrir, pero hay esperanza. Dentro de 70 años yo los traeré nuevamente aquí. Así sucedió, porque Dios cumple sus promesas. Nosotros vimos que ese exilio fue para bien, no para mal. Podemos observar la benevolencia de Dios, protección, regreso y restauración de los exiliados. Jeremías pregona una esperanza en el exilio. También en la lección pasada lo vimos. ¿Cómo podemos hablarle de esperanza a un pueblo sometido que está en total desesperanza? Pues Jeremías tenía esa encomienda de hablarle al pueblo exiliado, de decirle, tienes una responsabilidad a pesar de tu tristeza y desesperanza. Y cuando vimos en el Salmo 137, del versículo 1 al 9, nosotros veíamos que junto a los ríos de Babilonia, ahí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión,
sobre los sauces en medio de ella, colgamos nuestras arpas, y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos. Y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo: cantadnos algunos de los cánticos de Sión. Ahí la respuesta de ellos fue negativa. Debemos de pensar que, afirmados en el Señor, su respuesta debería haber sido positiva. Ellos decían: ¿cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños? Si me olvidara de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza. Mostraron un patriotismo, pero no por Dios, sino por Jerusalén, la tierra la cual añoraban. Y se autoflagelaban: mi lengua se pegue a mi paladar, si de ti no me acordare, si no enalteciere a Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. Dios quería que la alegría fuera para Él, no para Jerusalén, no para su situación. Y Él dice: oh Jehová, recuerda contra los hijos de Edom el día de Jerusalén, cuando decían: arrasadla hasta los cimientos, hija de Babilonia la desolada. Bienaventurado el que te diere el pago de lo que tú nos hiciste, dichoso el que tomare y estrellare tus niños contra la peña. Aún recordaban esas actividades paganas en el lugar donde estaban, pero Dios tenía otro propósito. Dios les dice, Jeremías 29, 5 al 7. Edificad casas y habitadlas, plantad huertos, comed el fruto de ellos, casaos y engendrad hijos e hijas, dad mujeres a vuestros hijos, dad maridos a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas, y multiplicaos allí. Y no os disminuyáis. Procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. ¿Qué nos dice Jeremías en estos pasajes? Cuando se dirige a un pueblo sometido, sufriendo, llorando, aunque todavía se sigue acordando de algunas actividades idólatras, les dice: en esa situación de desesperanza, vuelvan al Señor. Vuelvan al Señor, y les da responsabilidades. El Señor no hubiera querido que ustedes le dijeran a los opresores: no voy a cantar porque no me siento a gusto aquí. Recordemos a Pablo cómo estaba en la cárcel. Y un cepo es tenerlo así, a lo mejor está con el cuello. Y él cantaba. Él cantaba porque él tenía esperanza en el Señor. Así quería que su pueblo tuviera esperanza en Él. ¿Por qué? Porque Él cumple. Dios cumple sus promesas. Y debemos nosotros aprender a vivir en las promesas del Señor, porque Él las va a cumplir. Decía Moisés: pues no puedo hablar. No te preocupes, Aarón va a hablar por ti. Dios nos provee de lo que necesitamos cuando le expresamos nuestras debilidades, tratando de justificar que no podemos hacer lo que Él nos manda. Por eso, yo me imagino así la sonrisa del Señor cuando nosotros estamos cabeceando para diferentes lados, evitando que nos siga diciendo: no, eres tú. Jonás trató de hacerlo y al final eres tú el que va a ir. Moisés lo excusó y todo, pero vas a ir. Va a ir Aarón, pero tú vas a ir al frente. Jeremías dijo, ya estamos terminando. Jeremías dijo: la tarea es muy difícil, Señor, la tarea es muy exigente. Mejor déjame de sacerdote, no de profeta, porque mira dónde me mandas. Mi talento es inadecuado.
soy muy joven, soy muy niño. Acuérdense que cuántas personas no se han acercado al Señor al ver a unos niños trabajando para Él. Cuántos padres que nada más llegábamos y dejábamos a los niños en la iglesia y nos íbamos. Ahí los dejo. ¿Cuántos padres no regresaron y empezaron a trabajar para el Señor después de haber visto cómo sus hijos realizaban las actividades en la iglesia para el Señor? Porque recuerden, todo lo que hacemos es para el Señor. ¿Cuántas personas pasan enfrente y dicen, voy a ver qué pasa ahí dentro, porque salen contentos, salen muy platicadores, salen muy activos, quién sabe qué les estarán dando adentro, voy a ir a ver, y vienen, aunque sea la curiosidad, pero Dios también la utiliza para acercarlos. Entonces está en nosotros. Ya te llama el Señor, viene una persona extraña, el Dios te llama, recíbelo, platícale, ofrécele lo que tenemos, invítalo. No pongamos excusas, porque hay veces hasta tristemente lo ve uno, que llega una persona indigente y se va a sentar en una banca y hasta parece que todo el mundo dice, ay, me hago para allá, y lo dejamos ahí solo. A veces no queremos darle una moneda a un menesteroso porque lo primero que decimos es, la va a utilizar en droga o en vino o en no sé qué. Y Dios nos dice, espérate, tú no debes juzgar. Yo soy el que juzgo. ¿Cuántas personas no se han transformado y se han convertido en otras debido a una acción tan insignificante como es darle un apoyo? Hay historias que se comentan de personas que se transformaron por una acción tan sencilla, como cuando lo recibieron en la iglesia, cuando le dieron un apoyo, cuando le hablaron de algo. Y así, Dios tiene diferentes caminos que Él utiliza para poder, primero, ponernos en obra a nosotros, y segundo, atraer a los pies del Señor. El mensaje que me mandas, el que me mandas predicar, esa enseñanza es peligrosa, decía Jeremías. Es peligrosa, porque él sufrió al andar exhortando persecución, apedreo, ¿verdad? Amenazas, burlas. Él también decía, no es el momento adecuado. El momento adecuado es cuando Dios nos llama, no cuando nosotros digamos. Porque siempre es una excusa. No, si yo me sacara la lotería, le compraba a la iglesia la subestación. Pero rápido ahí está. No esperemos eso. Si podemos hacer algo pequeño, aunque sea, hagámoslo. Pongámonos en obra. No, si cuando yo ya me prepare bastante en la Biblia, entonces sí voy a enseñar. No. Dios pone palabras en nuestra boca. El chiste es que no nos escabullamos, ¿verdad? No cabeceemos como... Por cierto, ayer vi una pelea de box muy bonita, muy buena. Me gusta mucho el box. Y qué bien esquivan. Pues a veces así se siente uno, esquivando, porque el Señor nos está señalando. No esquives, porque si el Señor te llama, si el Señor te señaló, al final vas a ir. Porque Dios cumple el propósito en cada uno de nosotros. Tengo que ir ahora, decía Jeremías, tengo que ir ahora, todavía pensando, pues más al rato.
Oh, el momento es cuando te llama. La obediencia es inmediata. Dios no cambia. Hoy todavía Él extiende su mano para dar esperanza en medio de nuestra desesperanza. Él continúa con los brazos abiertos, esperándonos. Nos recibe y nos restaura sin importar qué fue lo que me alejó de Él. Él me sigue esperando. Es necesario que seamos transformados, sea a lo mejor tener que ser sometidos a un desierto para representar, hermanos, que a un desierto no se va a tomar el sol, no se va a divertirse, a reír. No, el pueblo judío cuando anduvo en el desierto no andaba muy contento. Sin embargo, Dios lo mandó. ¿Para qué? Para que se nos quite. No, se oye mal la expresión. Pero para que se nos quite, para que sea sacado de nosotros ese ego que nos impide que Dios se siente de sentarse en el trono de nuestro corazón. Ese ego que nos impide que Dios ahí habite, que Dios ahí se siente. El verdadero servicio está en la calle. No hay excusas. Existen variedad de ministerios. La iglesia los promueve. La iglesia nos invita. La iglesia nos invita a buscar una subestación, como dije hace rato, porque la necesitamos. Hemos tenido muchos problemas y hasta nos andamos quemando en alguna ocasión aquí. La iglesia nos invita a participar de una escuela de verano. ¿Con qué? Con algo que pueda yo hacer. Todos tenemos algún don. Hay que ponerlo en práctica. A lo mejor no todos sentirán el deseo de dar clase. A lo mejor no todos sentirán el deseo de andar acompañando, pero algo. La cuestión es saber, Dios, ¿qué quieres que yo haga? Heme aquí, envíame a mí, no como otro, heme aquí, envía a mi hermano, que es el más capaz. No, envíame a mí. Yo, ¿qué puedo hacer? Hay que escuchar ese llamado. Hay que estar al pendiente. Hay que escucharlo con atención y obedecer de inmediato. No darle largas. Sabemos que Dios tiene un propósito para la vida de cada uno de nosotros, de todos. Confiemos en que Dios cumpla su propósito en mí. Y si Él me llama, escucho, y Él quiere que yo haga algo, Él me lo manda, hay que hacerlo. La invitación está abierta, hermanos. La mies es mucha y obreros pocos son. Que Dios me los bendiga y si algo queremos comentar, estamos listos. Muy bien, hermanos. Busquen nuevamente la canción del Salmo 137, que hace como 50 años la escuché yo y no me di cuenta que era el Salmo hasta después, al leer la letra. Y yo la cantaba, y yo la bailaba, y yo me movía, me gustaba mucho. Pero después dije, mira, toda la enseñanza que me está dando esa canción y yo sin saberlo. Gracias a Dios ahora lo sé y procuraré no estar en la situación del pueblo de Judá. Y sobre todo,
no llorar por algo que hoy puedo hacer y que mañana que no lo tenga lo vaya a extrañar. No, vamos a hacerlo hoy, a sentirnos contentos con el llamado que el Señor hace en nuestras vidas y hacerlo, no después. Como a veces dice uno, ay, me hubiera regresado a levantarlo, es que se cayó la persona y yo iba y nomás lo miré así de reojo. No, regrésate y levántalo. El Señor ahí te está llamando. Obra en ese momento. No después lamentes el no haberlo hecho. Que Dios me lo bendiga, hermanos. Vamos a orar para despedirnos. Bendito Dios, te damos gracias, Señor, por estas palabras que tú nos das. Y te pedimos, Señor, que abras nuestros oídos, que abras nuestra boca, que abras nuestros ojos, que estemos atentos a recibir tu llamado, que estemos nosotros atentos y bien dispuestos para obedecer lo que tú quieres de la vida de nosotros. Sabemos, Señor, que no es tu propósito cuando vino tu Hijo a este mundo. No es tu propósito darnos un boleto gratis para el cielo. No, Señor. Él vino obedeciendo tu mandato. Él vino para realizar un ministerio que Él también nos invita. Permite, Señor, que nuestros oídos estén atentos, escuchemos bien su llamado. Gracias, bendito Padre, te damos por todo lo que haces en nuestras vidas, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.